Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profes de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al episodio número 16 de nuestro podcast, pero antes de comenzar queremos aprovechar la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde te podrás encontrar con muchos artículos y cursos relacionados con nuestra profesión. También te recomendamos que visites nuestras redes sociales, nuestra fanpage, nuestro Instagram, nuestro grupo de estudio y nuestro canal de YouTube, donde en todos nos vas a poder encontrar como Entre Profes. Y si sentís que este mensaje aporta y que suma a nuestra profesión, te invitamos que te suscribas en Spotify, que te suscribes y nos reseñes en Apple o en la plataforma en la que vos escuches tu podcast. En este episodio les vamos a compartir el audio de un webinar que hemos transmitido en vivo a través de nuestro canal de YouTube. La temática del mismo fue preparación física en fútbol femenino, donde nosotros pudimos hacer un resumen un poco de lo que vemos y lo que creemos que es lo más importante para conocer sobre esta temática y que el resto de los colegas puedan conocer e introducirse en esta modalidad del fútbol. ¿Por qué lo hicimos? Para dar un poco a conocer qué es el fútbol femenino, las particularidades que tiene para la práctica deportiva, las similitudes y las diferencias que tiene con el fútbol masculino. Si bien estamos hablando de fútbol, debemos contemplar muchas particularidades para tener en cuenta a la hora de desarrollar la preparación física, tanto antes del pico de velocidad de crecimiento de nuestras deportistas como después. Así que sin más, los dejamos con el audio del webinar. Aquella persona que desee verlo con la presentación PowerPoint lo puede hacer desde nuestro canal de YouTube y también lo puede hacer desde nuestro sitio web. Así que sin más, los dejamos con el audio. Estamos comenzando bastante puntual, así que vamos a dar una horita de charla sobre preparación física en fútbol femenino. Quienes nos conocen o nos siguen hace varios años saben que venimos realizando capacitaciones sobre esta temática, venimos realizando mucha investigación, mucho trabajo sobre esto, así que estamos en esa búsqueda. Invitamos a todos aquellos que quieran participar, a todos aquellos que tengan para aportar, que lo realicen. Nosotros lo que vamos a hacer en este webinar es hacer un resumen de todo lo que nosotros fuimos investigando, de lo que fuimos conociendo sobre esta disciplina hermosa, particular. Entonces, vamos a hacer una búsqueda, un resumen de presentar esta disciplina a gente que quizás no la conozca, gente que quizás sí la conozca, presentar cuáles son problemáticas, cuáles son puntos en común que hemos encontrado entre preparadores físicos de acá de Argentina, que hemos encontrado con preparadores físicos de otros países, y con todos esos aportes pudimos llevar a cabo tanto nuestra capacitación como esto que estamos realizando, exponer el tema, visibilizar situaciones, visibilizar aspectos del fútbol femenino que quizás se vinculan o se creen parecidos al fútbol masculino, pero tiene ciertos aspectos, varios aspectos del entrenamiento particulares y que nosotros queremos mostrar para que aquellos, cuando terminemos de hacer la presentación, queden muy intrigados y decidan comenzar a investigar e interiorizarse en esta disciplina que la verdad que es muy apasionante, es tiene muchos aspectos para mejorar, muchos aspectos para trabajar, y esa es la búsqueda nuestra, poder aportar, poder concientizar, poder mejorar nuestro quehacer como preparadores físicos, a los compañeros nuestros de trabajo, tanto directores técnicos como kinesiólogos, como ayudantes de campo, en el aspecto y en el nivel del deporte que nos toque trabajar. Y como decimos siempre, hoy me toca a mí exponer este tema y estamos abiertos a aquellas personas que tengan propuestas de visibilizar temas, visibilizar disciplinas, visibilizar distintos aspectos tanto de la educación física como del entrenamiento. Nos encantaría que el día de mañana estén de este lado, pudiendo brindar su conocimiento, pudiendo compartir con los demás colegas de nuestra hermosa comunidad. Así que nosotros somos eso, somos información, somos compartir, y es lo que nos encanta de nuestro trabajo. Así que vamos a comenzar con la presentación y después vamos a terminar con las preguntas. Bien, como dijimos, vamos a hablar de preparación física en fútbol femenino.
Y como yo soy un apasionado de antes de trabajar en cualquier deporte, soy un apasionado y un obsesivo de conocerlo, de saber todo lo que pueda saber sobre ese deporte en todos los aspectos que se tenga que trabajar. Saber el reglamento, saber cuáles son las demandas físicas que me van a limitar o a potenciar a mí desde el lado de la preparación física, conocer cómo es el entrenamiento, cómo es la cultura de ese deporte, pero sobre todo conocer el contexto. Es muy importante conocer el contexto del deporte en sí y del deporte en el país o en el ámbito en el que nosotros vamos a tratar de empezar a trabajar. El contexto, en lo que respecta al fútbol femenino, está muy marcado por el hábitus. ¿Cuál es el hábitus que nos preocupa o nos limita a nosotros desde el fútbol femenino? Saber que se relaciona la palabra fútbol con el fútbol masculino y que se genera cierta resistencia, quieras o no, al desarrollo de esta disciplina. Entonces, nosotros estamos trabajando y sabemos que nos vamos a encontrar con cierta resistencia, como dijimos. Entonces, es muy importante saber y conocer esos aspectos. ¿Por qué? Porque también nuestras deportistas, nuestras futbolistas que comiencen a entrenar o que se quieran incorporar a la práctica, se van a ver limitadas por este hábitus que estamos mencionando, esta creencia social. Entonces se empezaron a hacer estudios de cuáles son las etapas o cuáles son los problemas que encuentran las deportistas a la hora de tratar de comenzar a desarrollar la disciplina, de comenzar a practicar fútbol. Y los estudios arrojan que en distintos países, acorde a las futbolistas profesionales que fueron entrevistando, se encuentran 4 etapas en común. Esas etapas en común tienen en el medio resistencias familiares, apoyos de algún cierto tipo o de algún familiar, quienes apoyan y acompañan, a que vayan desarrollando la disciplina. Una vez superada esta barrera, se encuentran ante la problemática de trabajar y de encontrar grupos de fútbol femenino para poder desarrollarla, para poder incursionar en la práctica. Y una vez superadas estas, se encuentran ante la situación de que son tomadas como atracción para que practiquen más chicas la disciplina. Pero estas primeras 3 etapas son muy limitantes, ya sea que nos dediquemos al trabajo en fútbol femenino, en el alto rendimiento, en competencia, o sino que nosotros deseamos empezar a trabajar o empezar a desarrollar una escuela de fútbol o grupos de entrenamiento de fútbol femenino, ya sea en la iniciación deportiva o en la mediana edad. ¿Cómo nos impacta a nosotros desde la preparación física y desde el entrenamiento esta complicación del desarrollo de la disciplina, del desarrollo del fútbol femenino? Nos impacta con la poca inversión que hay en esta disciplina y esto genera un menor desarrollo de estudios y una escasa bibliografía específica que nos limita a nosotros a la hora de tener datos sustentables, datos sostenibles en los que apoyarnos para poder realizar cargas, realizar planificaciones, evoluciones, saber cómo se proyecta el desarrollo madurativo de una deportista a lo largo de los años, cómo debe ser el proceso de evolución del mismo. Entonces nosotros nos vemos limitados de este lado, sabiendo que en el fútbol moderno influyen muchos factores, factores cercanos a la deportista, factores que influyen indirectamente, pero que siempre van a terminar, como decimos, influyendo en el quehacer de nuestra deportista, ya sean factores familiares, factores de manejos del club, de cómo es la estructura dentro del club, de determinaciones que tome la Federación Internacional, los patrocinadores que decían invertir en la disciplina, decían no invertir en la disciplina. Entonces hay muchos aspectos que influyen en el fútbol moderno que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de este análisis del contexto, sabiendo que el fútbol femenino en este aspecto no es igual al fútbol masculino. Está bien que depende de muchos aspectos y depende de muchas ligas, la diferenciación se va desarrollando, pero los estudios muestran que con respecto al fútbol masculino está mucho menos desarrollado en este aspecto el fútbol femenino. Sabiendo que también nosotros le vamos a exigir a nuestra deportista desde distintos aspectos como la bioenergética, el factor condicional, el factor mental, el desarrollo de su expresión, de su creación dentro del campo de juego. Van a verse influidas la estructura cognitiva, la coordinativa, la socioafectiva, como en todo deporte de equipo. La emotivo-volitiva también va a ser un factor muy determinante, muy importante, sumado a todos estos aspectos de hábitus, de problemática de inclusión a la práctica que van a ir influyendo en nuestra deportista y que nosotros tenemos que tener en cuenta independientemente del nivel, independientemente de la edad en la que nosotros estemos trabajando.
También con lo que nos encontramos es, dentro de los pocos estudios que se van desarrollando, dentro de la poca bibliografía que hay dentro del fútbol femenino, hay una escasa unificación en los parámetros. Muchos estudios se toman las zonas de sprint o las zonas de trabajo del fútbol masculino, cuando sabemos que están sobreestimando lo que se podría llegar a desarrollar en el fútbol femenino. Por ejemplo, estamos hablando de que una zona de sprint 7 en el fútbol masculino está superando los 29 kilómetros por hora, hasta que en el año 2014 la FIFA decidió desarrollar un trabajo, unificar criterios y decir, bueno, estos son los parámetros y los umbrales de velocidad que nosotros vamos a manejar en el fútbol femenino. A partir de este momento se comenzó a unificar un poco más lo que respecta la dosificación de las cargas y el análisis de las zonas de velocidad y los umbrales de velocidad dentro del partido, y se hizo mucho más específico y mucho más fácil de poder comprender en qué umbrales se manejaban las carreras o los trabajos de nuestras deportistas dentro del partido. En porcentajes nosotros podemos ver que es muy similar en zonas de intensidad en lo que respecta al fútbol masculino. Entre los 0 y los 12 kilómetros por hora, nuestras deportistas pasan casi el 69% del tiempo, ese es el 69% de los desplazamientos, pero no nos tenemos que olvidar que en las zonas de sprint es en donde nosotros, o nuestras deportistas, mejor dicho, van a definir el partido. Es una defensora que llegó a un cierre y logró cubrir que no le hagan un gol, o una delantera que llegó a ganarle la posición a la defensora contraria y pudo definir el partido. Entonces, tener en cuenta esto nos va a permitir a nosotros saber cómo son los desplazamientos de nuestras deportistas, poder conocerlo también y sobre todo poder hacer números específicos del fútbol femenino. Esto fue tomado de un estudio que realizó la FIFA, demostrando cómo son las intensidades y los umbrales de desplazamiento de nuestras deportistas. Tenemos que también tener en cuenta y tomar en cuenta que varía mucho dentro de un equipo, dentro de las posiciones que se desarrollan dentro del equipo. No es lo mismo lo que va a correr una defensora que una delantera, ni las mismas intensidades a las que se van a manejar. Otra problemática que nos arroja esta complicación de poder incursionar en la práctica en edades tempranas es un condicionamiento de los aspectos técnicos tácticos del juego. Esto se va a deber, como dijimos recién, a una incorporación tardía a la práctica de nuestras deportistas, no atravesar ese proceso de divisiones infantiles y juveniles, como están acostumbrados a hacer en el fútbol masculino, y un menor volumen de entrenamiento a causa de no poder dedicarse de lleno a esta actividad, tener que repartirse con actividades familiares, con actividades laborales, actividades de estudio. Entonces, estos factores terminan influyendo. En este caso, por ejemplo, les muestro un partido del año 2015 entre Alemania y Estados Unidos, dos potencias del fútbol femenino, y van a ver cómo los controles son más inespecíficos, los dominios de balón, los pases no son tan precisos. Entonces son condicionamientos que se van incursionando en esta disciplina que nos van a, no a limitar, pero sí nos van a modificar el abordaje que nosotros tenemos que hacer desde la preparación física y tomar trabajos para poder rememorar o poder empezar a trabajar estos aspectos que no se pudieron desarrollar en un fútbol infantil o en un fútbol juvenil. Entonces, los puntos especiales que nosotros tenemos para focalizar desde este aspecto es poder empezar a trabajar desde edades tempranas con nuestras deportistas, teniendo ofertas de entrenamiento, ofertas de grupos, para que puedan empezar a incorporarse a la práctica desde edades infantojuveniles. Una vez que nosotros estamos trabajando con este tipo de edades, entran a jugar ciertos parámetros que nosotros tenemos que conocer como entrenadores, por ejemplo, como es la edad del pico de velocidad de crecimiento, que quiere decir que es la tasa de mayor crecimiento de estatura en un año de nuestra deportista, o el despegue hormonal, como se dice, o el despegue de estatura, como se dice habitualmente en el fútbol masculino. En el sexo masculino se da hacia los 14 años, pero en el sexo femenino se da hacia los 10, 12 años. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando nuestra deportista está en una etapa de crecimiento? Que entra en juego la edad biológica. Cuando nos referimos a edad biológica, nos referimos a la edad real que está teniendo su cuerpo por sobre la edad cronológica. Nosotros nos podemos encontrar con una deportista, o con tres deportistas, mejor dicho, en este caso de la foto, de la misma edad, pero una es maduradora temprana, una es maduradora normal y la otra es maduradora tardía. En este aspecto nos podemos encontrar con hasta 5 años
de diferencia de edad biológica para gente que comparte la misma edad cronológica. Sabiendo la edad de pico de velocidad de crecimiento de nuestra deportista, sabemos que entre 1.2 y 1.3 años después se produce la menarca, que es la primera menstruación, y junto con ella se van a empezar a dar los caracteres sexuales femeninos y primarios y secundarios. Entonces, a partir de este momento es que nuestra deportista va a empezar a tener cambios corporales, cambios fisiológicos y cambios psicológicos que nosotros los tenemos que conocer para poder abordar el entrenamiento y para poder abordarla desde la planificación. A partir de esta pubertad, de esta adolescencia, empiezan a entrar en juego diferentes hormonas. Nosotros sabemos que en el sexo masculino la hormona predominante es la testosterona. Por el contrario, en el sexo femenino, si bien se presenta testosterona, la hormona predominante es el estrógeno. Y junto con ella se empiezan a presentar el ciclo menstrual, con distintas alteraciones y desregulaciones hormonales que se van a ir produciendo dentro del mismo, que nosotros tenemos que tener conocimiento de cómo impacta a nuestra deportista, ya que esto también es muy individual. A ciertas deportistas las puede afectar de alguna forma, a ciertas deportistas las puede afectar de otra forma. Saber cómo impactan las distintas fases del ciclo en su rendimiento para poder regular la carga, para poder trabajarlas desde ese lado, y también tener en cuenta que a partir de este periodo que se va a ir dando cada 28 días de forma regular, puede haber oscilaciones entre 10 días hacia arriba, 10 días hacia abajo. Entonces nosotros podemos ver modificadas las cargas de nuestro entrenamiento en ciertas deportistas y en ciertas no. ¿Qué consideraciones especiales tenemos que tener nosotros con la mujer deportista? Como dijimos recién, la menstruación, la presencia que se pueda llegar a dar de trastornos alimentarios, que es un factor que se está presentando cada vez más en edades de adolescencia y de pubertad, factores medioambientales, el embarazo que se puede llegar a dar en cualquier momento de la etapa deportiva de nuestra futbolista, y la osteoporosis que puede estar influenciada tanto por los trastornos alimentarios como por alguna disfunción en el ciclo menstrual. ¿Qué conceptos nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tener estos parámetros para poder trabajar? Tenemos que saber que la menarca es la aparición de la primera menstruación, la eumenorrea es la función menstrual normal de nuestra deportista, la oligomenorrea es una menstruación anormalmente frecuente o escasa. Cuando hablamos de amenorrea primaria, hablamos de una ausencia de menarquía en mujeres de 18 años o más, y si hablamos de una amenorrea secundaria, hablamos de una ausencia del ciclo menstrual que se está presentando en nuestra deportista durante ciertos meses o durante años, que puede influenciar de cierta forma su rendimiento. Entonces, teniendo en cuenta todo este aspecto que estamos viendo desde el lado fisiológico, desde el lado hormonal, ¿cómo abordamos nosotros desde la preparación física, teniendo en cuenta también lo que vimos, estos condicionamientos técnico-tácticos y condicionamientos de educación deportiva y de educación motriz que está teniendo nuestra deportista por no verse incorporada de forma temprana a la práctica? Al hablar de coordinación, tenemos distintos tipos de aprendizaje motor, distintas capacidades dentro de la coordinación que nosotros podemos trabajar con nuestra deportista. Debemos enseñarle y una vez que las aprendan debemos potenciarla, como es la capacidad de acoplamiento de los movimientos, de diferenciación, la capacidad de equilibrio, la capacidad de orientación, la capacidad de ritmo, la capacidad de reacción y la capacidad de adaptación a las variaciones. También tenemos que tener en cuenta que estas capacidades van a depender mucho de la edad a la que nosotros estemos trabajando con nuestra deportista. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en edades infanto-juveniles, vamos a tener objetivos completamente distintos de los que vamos a tener en el alto rendimiento. Por ejemplo, a la edad de 9 años nosotros nos vamos a enfocar mucho más en el desarrollo de movimientos más versátiles, de que aprendan a moverse de forma correcta y eficiente. Y si estamos hablando de la edad adulta, estamos hablando de potenciar mucho más los movimientos competitivos más específicos relacionados con el fútbol. ¿Cómo elegimos la actividad de coordinación? La vamos a elegir ajustada a las posibilidades de la deportista, a su educación motriz, a su realidad de ejecución, si puede realizar o no, acorde a su experiencia, a lo que nosotros estamos planteando, y por sobre todo también la proyección en el juego que vaya a tener esta situación que estamos planteando. Siempre tenemos que analizar si nosotros estamos parados en la formación deportiva, cómo son los aspectos de maduración, cómo son los aspectos de habilidad deportiva
y de expertise deportiva, si recién se incorporó, si hace varios años que viene realizando esto, cómo es la educación motriz que nosotros tenemos que desarrollar con nuestra deportista, entre otros parámetros. Si hablamos de la velocidad, nosotros sabemos que en el fútbol la velocidad se ve completamente influenciada por distintos aspectos. Por ejemplo, nosotros acá, para facilitar el estudio, la dividimos en dos, en velocidad de reacción y velocidad de desplazamiento, que generalmente esta última es la más conocida, pero la velocidad de reacción tiene un factor muy preponderante en el fútbol, que es la velocidad de reconocer una situación, de poder analizarla y de poder decidir sobre esa situación de forma correcta siempre. Y la velocidad de desplazamiento, que si nos referimos al desplazamiento del cuerpo, a las aceleraciones, a las desaceleraciones, a los cambios de dirección y todos los aspectos que nosotros podamos abordar y el diseño de tareas que nosotros podamos realizar desde la preparación física, dependiendo de la edad, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros todos estos parámetros los podemos incluir en los ejercicios que decidamos diseñar para el desarrollo y para el trabajo físico de nuestra deportista. En cuanto a la resistencia, nosotros, hablando en maduración, el periodo de entrenabilidad de esta capacidad se da un año anterior, un año posterior al pico de velocidad de crecimiento. No se constata una explosión o una capacidad un salto tan grande como se produce en el sexo masculino, pero sí tenemos un periodo importante de entrenabilidad de 2 años que tenemos que saber aprovechar. ¿Qué métodos tenemos para entrenar? Tenemos el método intermitente situacional, los métodos continuos. Los métodos para trabajar la resistencia son muchos. Tenemos las actividades jugadas. Antes del pico de velocidad de crecimiento, siempre nos debemos enfocar hacia el lado lúdico en todas las capacidades condicionales de nuestras deportistas, que aprendan y que las trabajen, pero siempre de una forma jugada, de una forma lúdica, de una forma divertida. Y sí, cuando ya estamos haciendo la transición hacia el alto rendimiento o hacia el rendimiento deportivo, sí saber que los métodos se van a volver lo más específico posible, lo más parecido a la competencia posible. Entonces es desde donde nosotros tenemos que saber cómo funciona cada uno para poder diseñar tareas lo más parecidas posibles y lo más beneficiosas posibles para ella. Entonces nuestra jugadora debe ser resistente para poder competir, para poder recuperarse de esa competencia y también para poder entrenar de una forma eficiente y poder recuperarse entre los entrenamientos. Por esto es importante la resistencia en la futbolista, entre otros aspectos y parámetros que todos conocemos del porqué de la importancia de la resistencia en un deporte colectivo como es el fútbol. En cuanto a la fuerza, nosotros tenemos un enfoque distinto de lo que es la fuerza tradicional de desplazamiento de una masa. Hablamos de una fuerza útil en deportes colectivos, donde hablamos de la aplicación de fuerzas internas y fuerzas externas, trabajando y desarrollando el concepto de fuerza aplicada. En el fútbol no trabajamos sobre fuerzas máximas, sino sobre fuerzas aplicadas. ¿Aplicadas a qué? A la competencia en sí, fuerzas para poder acelerar, para poder desacelerar, para cambiar de dirección, para realizar saltos. Y vemos cómo esta interconexión de las distintas capacidades condicionales y esta potenciación que van teniendo entre ellas termina siendo muy importante y nos va a marcar mucho a nosotros desde el lado de la preparación física a cómo tenemos que trabajar con nuestras deportistas y cómo tenemos que desarrollar nuestras planificaciones. ¿Cómo entrenamos tradicionalmente en la fuerza? Siempre y se trabaja en deportes colectivos con ejercicios bilaterales, como es una sentadilla con las 2 piernas apoyadas, con peso muerto con las 2 piernas apoyadas, etcétera, siempre hablando de ejercicios en gimnasios, pero nos estamos olvidando de que nosotros estamos hablando de un deporte preponderantemente unipodal. Es una constante pérdida de equilibrio el fútbol. Una deportista va a estar corriendo, va a estar frenando, va a estar desacelerando y no lo hace siempre repartiendo el peso entre las 2 piernas, sino que una va a estar ejerciendo en cierto momento más fuerza que la otra. Entonces nosotros sí lo que deberíamos realizar es la incorporación de ejercicios unilaterales donde nos van a dar la posibilidad de activar los isquiotibiales, el glúteo medio, el tronco, todos los músculos que van a aplicar y que van a tener un importante desarrollo en la competencia de nuestra deportista. Por ejemplo, ¿cómo podemos combinar con otras capacidades saliendo solo desde la fuerza del gimnasio? Podemos trabajar en estaciones donde trabajemos estaciones con fuerza, con saltos, con coordinación y con velocidad. Los podemos trabajar también con circuitos por tiempo, donde trabajemos con ejercicios derivados del levantamiento olímpico de pesos, ejercicios de coordinación, incluir ejercicios de saltos, ejercicios de velocidad. Podemos hacer
un mix de estas capacidades para poder trabajarlas de forma óptima y con los tiempos muy parecidos a los que se desarrollan en el deporte en sí. Entonces, repasando, como vimos, una de las problemáticas del fútbol femenino, como dijimos, son los condicionamientos del aspecto técnico-táctico del juego, y esto se debería a la incorporación tardía a la práctica y a un menor volumen de entrenamiento. ¿Por qué traigo a colación nuevamente esto? Porque en el fútbol femenino se suele entrenar desde el lado de nosotros de preparación física cuando estamos trabajando con nuestras deportistas, el entrenamiento técnico mediante un exceso del método analítico. ¿Cómo definimos al método analítico? Son tareas o actividades que se realizan de forma aislada, sistemática y sin oposición prácticamente. Entonces es muy descontextualizado de lo que es el entrenamiento. Entonces nosotros tenemos que tener distintos métodos junto con el entrenador, que es el encargado de bajar la línea, el modelo de juego, la distribución estratégica del equipo dentro del campo de juego. También nosotros tenemos que ser un complemento muy importante de ellos para incluir la preparación física en los distintos métodos que tenemos, como es la competencia propiamente dicha contra otras rivales, como son los trabajos reducidos, como son los drills que se van a efectuar dentro del entrenamiento y de la mano del entrenador y nosotros como colaboradores, inferioridad y superioridad numérica, juegos consignados, mantenimientos, rondos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? La posibilidad de trabajar los espacios, trabajar los tiempos junto con el entrenador para que ellos puedan desarrollar de forma correcta todo lo que desean técnicamente y tácticamente de sus deportistas y nosotros podamos trabajar todo lo que deseamos físicamente de nuestras deportistas de forma específica y aplicada al deporte. Vale aclarar que esto lo estamos enfocando en este momento hacia el alto rendimiento, pero sí lo mencionamos hace 5 minutos en el desarrollo de las diapositivas, que de esta forma hablando no tanto de potenciar capacidades condicionales, sino de desarrollar, nosotros lo podemos trabajar en edades infantojuveniles. Siempre se aprende el deporte jugando. Se van a desarrollar las distintas capacidades, pero el juego es un factor fundamental en el deporte formativo y nosotros no nos tenemos que olvidar de eso, que somos formadores en toda instancia del proceso de nuestra deportiva. ¿Qué métodos tenemos para controlar y para evaluar nuestras planificaciones? Primero vamos a mencionar que medir no es lo mismo que evaluar. Cuando nosotros medimos, estamos recibiendo solo información del estado de nuestra deportista y la estamos comparando con una magnitud o con un grupo de deportistas. En cuanto a la evaluación, nosotros estamos utilizando la medición como un medio para poder reunir la información y emitir un juicio. Para explicarlo de forma más clara, con la medición nosotros vamos a poder recolectar datos, pero es en la evaluación donde nosotros les vamos a poner una impronta. Si es que mejoró, si es que no mejoró, si es que evolucionó, si es que involucionó en relación a sus deportistas, a sus compañeras. Por lo tanto, nos va a dar como producto información del estado de las deportistas, el plantel en total, del estado individual de cada deportista. Y por lo tanto, la medición la tenemos que tomar como un medio para llegar a la evaluación y no son lo mismo. Entonces nosotros tenemos distintos tipos de evaluaciones que vamos a ir realizando con nuestras deportistas en edades infantiles o en edades juveniles a lo largo de la temporada del proceso que nosotros estemos desarrollando. Tenemos un diagnóstico o determinar el objetivo en el estado inicial que comienza a trabajar nuestra futbolista con nosotros. Nosotros vamos a ver a partir del estado que está ella, vamos a planificar los entrenamientos, planificar las cargas, planificar los ejercicios que vamos a trabajar. Vamos a realizar estos entrenamientos donde vamos a empezar a incursionar en la evaluación formativa, ya sea mediante test y mediante la observación de la ejecución de los distintos entrenamientos y de la evolución de nuestra deportista. Vamos a obtener, a causa de los test o a causa de la observación, resultados del entrenamiento y vamos a obtener una evaluación final, quiere decir cómo impactó estas cargas de entrenamiento, este proceso de entrenamiento que nosotros desarrollamos con nuestra deportista y vamos a comenzar y vamos a volver nuevamente a la etapa número 1 para reajustar y volver a realizar todo el proceso con este feedback constante que es la planificación. Es observar, ejecutar, evaluar y reformular lo que nosotros estuvimos realizando. Para bien o si tenemos que tomar unos pasos para atrás para que puedan asimilar eso que estamos tratando de desarrollar, lo tenemos que hacer. En cuanto a lesiones, en el fútbol femenino se diferencian bastante en lo que respecta al fútbol masculino.
y hablamos que en un 22.5% de las lesiones son en la cabeza o en la cara a causa de contusiones. En rodilla y en tobillo tenemos casi un 30% de las lesiones y es mucho menor el tipo de lesión muscular que se pueda llegar a presentar en nuestras deportistas por sobre cómo se presenta en el fútbol masculino, que la lesión del muslo, ya sean distensiones o desgarros, están primeras ubicadas con más de un 30% de las incidencias. Sabemos que las lesiones se dan mucho más en competencia que en entrenamiento. Las lesiones en entrenamiento son entre 1.2 y 7 lesiones cada 1000 horas de entrenamiento, pero acá podemos ver cómo esta información se duplica y hasta casi se triplica si hablamos de competencia. Entre 12.6 y 24 lesiones se dan cada casi 1000 horas de competencia. ¿Dónde se produce el mayor número de lesiones? Como dijimos, se producen en la rodilla, se producen en el tobillo y los esguinces de tobillo suponen el 40% de las lesiones en el fútbol femenino de este aspecto. Entonces, las contusiones van a ser lesiones que se van a dar muy a menudo en el fútbol femenino. Sabemos que van a estar afectadas la cabeza, el tobillo, la rodilla de nuestra deportista. Entonces nosotros tenemos que trabajarlo desde la preparación física para poder reducir el impacto negativo que puedan llegar a producir en nuestro plantel. Como vimos, tratamos de hacer un resumen de todo lo que tenemos investigado, de todo lo que tenemos realizado, como dijimos en su momento, de esta capacitación que fuimos haciendo desde que comenzamos a trabajar en esta disciplina. Hay mucho por investigar, pero sobre todo hay mucho por seguir creciendo. Hay mucho hecho y hay mucho por hacer todavía, que eso es lo que está bueno, que en cualquier deporte hay mucho por seguir haciendo y nosotros no nos tenemos que quedar quietos y tranquilos con lo que se hizo, sino que tenemos que proponer continuamente, tenemos que buscar crecer y tenemos que buscar que evolucione la disciplina en la que estamos trabajando. Los invito a que nos visiten en la Academia de Profesionales, nuestra plataforma de cursos, en nuestro sitio web www.entreprofesweb.com. Les pido y quiero, por favor, que participen, que colaboren, aquellos que tengan algo para aportar sobre fútbol femenino, sobre otra disciplina, que quieran hacerme una consulta, que me escriban a rodrigo@entreprofesweb.com. Yo les voy a estar respondiendo. Esto es la comunidad de Entreprofes, es colaborar, es poder trabajar en conjunto, así que los invitamos. Muchas gracias por escuchar y ahora vamos a resolver algunas preguntas y vamos a debatir un poquito. Lisandro, entre hasta los 12 años no difieren mucho en lo que respecta caracteres antropométricos, es decir, en tejido graso, en masa muscular, no difiere tanto la población infantil femenina de la masculina. Se pueden realizar entrenamientos mixtos, no hay diferenciación, se puede trabajar tranquilamente. Sí hay diferencias entre distintos parámetros de evaluaciones, como son los ejercicios de potencia, se relacionan, pero sí se pueden trabajar en edades hasta los 12 años. Luego de los 12 años sí hay un dimorfismo entre el sexo masculino y el sexo femenino que hay que tener en cuenta, pero se puede trabajar a partir de esa edad. ¿Y cómo incursioné en el fútbol femenino? Trabajando en el Club Atlético Independiente, estuvo la posibilidad de hacernos cargo junto con el técnico Diego Ríos de la primera división de fútbol femenino y ahí fue como empezó todo esto allá hace algunos años y la verdad que me sorprendió muy gratamente el fútbol femenino, es muy apasionante, así que los invito a seguir investigando porque es muy, muy lindo. Alicia, me interesa el curso. Para el que no se sumó temprano o que no lo pudo escuchar, les comentamos que en Entreprofes hace unos años tenemos una capacitación específica sobre fútbol femenino donde tratamos mucho más a fondo estos temas de forma mucho más amplia, mucho más exhaustiva de lo que nos permite el tiempo de un webinar. Así que al que le interese, les dejo después el enlace acá en la descripción para que la puedan visualizar. Comienza una nueva edición ahora el 10 de julio, así que en una semana va a estar saliendo. Así que espero que te sumes, Alicia, y te mando un saludo. Ricardo, es muy dependiente también de cómo estén. Hay muchos países que no tienen divisiones formativas. Sé que en la mayoría de los países el límite es de 14 años hacia arriba. No he escuchado todavía que en primeras divisiones jueguen chicas menores a esa edad, menores a 14 años. Depende mucho también de la escasa oferta que hay en cuanto a divisiones formativas, divisiones inferiores para poder trabajar o para poder incorporar a esas chicas a la práctica. En algunos casos
o algunos clubes solo trabajan con primera división. Entonces es mucho más difícil ofrecerles una oferta a las deportistas que tienen 14, 15 años, que todavía no están en edad de trabajar para una primera división, pero en este caso sí lo tienen que hacer. Brian, en cuanto al ciclo menstrual, depende también mucho de cómo es el estado de la deportista, depende mucho de cómo influye, es muy variable entre deportistas, algunas quizás no se nota que están atravesando el periodo menstrual, en otras sí hay una baja muy, muy grande, en la intensidad la noto mucho más yo, en la intensidad de la manifestación de la fuerza y en la intensidad de la velocidad, de la ejecución de velocidad. Julián, en ese caso hay que tener una muy buena relación con la doctora o el doctor, en el caso de que tener la posibilidad. En el caso de futbolistas mayores, sí aconsejo charlarlo con ellas, que tengan esa libertad y esa comodidad de conversarlo con nosotros para saber en qué momento, en qué etapa están y que sepan también que eso puede influenciar en su rendimiento o en su desarrollo. Entonces, que sepan, que nos hagan saber en el caso individual de cómo les afecta, en qué momento están, para saber si están atravesando una etapa premenstrual, cómo podemos manejar la carga desde ese lado con nosotros. Y también va a influir mucho dependiendo de la deportista. Hay algunas que influyen mucho y otras que no le influyen tanto, y las cargas generalmente quedan de forma normal. Muy bien, hasta acá llegamos con el episodio número 16. Esperamos que les haya resultado útil y que les haya resultado interesante la temática del webinar. Para aquella persona que lo desee, tenemos un curso completo sobre esta temática, sobre preparación física en fútbol femenino, donde nos metemos en cada uno de los temas mencionados a lo largo del webinar. Si bien el tiempo es escaso para desarrollar en 40 minutos como fue la duración del webinar, en el curso tenemos mucho más tiempo para poder explayarnos y para poder interiorizarnos y ver exhaustivamente cada uno de los temas desarrollados. Para aquella persona que lo desee, puede encontrar el curso en nuestro sitio web www.entreprofesweb.com. Pueden encontrarlo en nuestra plataforma de cursos www.academiaprofesionales.com. Así que sin más, los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, en nuestro Instagram, en nuestro grupo de estudio y en nuestro canal de YouTube, en donde en todos nos van a encontrar como Entre Profes. Y si sienten que estos episodios ayudan y que aportan a nuestra profesión, los invitamos a que se suscriban tanto en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en la plataforma que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.